lunes negro, negrísimo, ¿no? Sí, la situación es muy grave. Digo, esto tiene un componente estructural que es la crisis del 2008 no resuelta, no se recuperó la demanda efectiva. Cualquier golpe sobre la demanda, caso China, lo que está pasando en Europa, donde al pedirle a la gente que se recluya en sus casas hay una caída del consumo inmediata. Entonces, en una demanda efectiva débil, un golpe de estos provoca inmediatamente un derrumbe, que se traduce en el insumo básico por excelencia que es el petróleo y que se traduce en la pérdida de valor de los activos financieros. En un mundo endeudado, Europa está endeudada, nosotros estamos endeudados, sin capacidad de reponer esa deuda, con la segunda economía del mundo, que es la principal afectada, pero que inmediatamente se traslada a Europa, lo que tenés es la tormenta perfecta. Hay una caída de la demanda mundial, hay una destrucción de activos financieros, sobre todo de países emergentes, y no hay una respuesta global. Esto es lo más grave. Es decir, China se protege, Estados Unidos se protege, Europa parece más indefensa porque están todos atados al euro. Y nosotros creo que nuestras economías, fijémonos lo que está pasando en Brasil, 15% de devaluación en lo que va del año, acelerada en el último tiempo. ¿No? Nosotros debemos protegernos. ¿Y cómo nos debemos proteger? Porque digo, acá le pega a la Argentina en un momento en que la Argentina está en una negociación muy dura con los fondos buitres, con el fondo, y dicen, bueno, te agarra mal parado. La irresponsabilidad de Macri, Sí. Entre otras cosas, nos llevó a estar vulnerables en el frente externo. Total. Efectivamente, porque él ensaya un proceso de apertura económica, de endeudamiento, cuando todo el mundo va al revés. Porque todo el mundo ve venir que cualquier conflicto, el del petróleo es uno, se puede agregar la arista de que van contra el shale como forma de alternativa, contra la pretensión de Rusia de abastecer Europa. Digo, hay varias razones. Totalmente. Pero sobre todo lo que hay es caída de demanda. Y todo el mundo trata de proteger la demanda interna. Acá se hizo al revés. Se regaló mercado interno. Macri regaló mercado interno al exterior con las importaciones y nos endeudó. Y se fugó la plata. Ahora, hoy el gobierno argentino está en el marco de una negociación muy dura, Claro. con bonistas y con fondo, con los dos. Yo en eso quiero ser claro. El fondo es una burocracia asustada, Total. que hizo un dislate en la Argentina y que su responsable político se fue. Está flojo de papeles, diríamos, ¿no? Exacto. Entonces se pone duro. Estamos en una negociación muy dura, pero no por eso hay que perder de vista la capacidad y la potencialidad que tiene Argentina para autogenerarse. Somos un país que tiene recursos, somos un país que tiene recursos humanos capacitados. Tenemos que tratar hoy, me parece a mí, sin dejar de lado la negociación dura en el exterior, de potenciar nuestro mercado interno. ¿Hay que volver a Aldo Ferrer, vivir con lo nuestro? No, mira, en el 2008-2009, cuando estalló la crisis, el gobierno en ese momento tomó medidas de... Exacto. Se recuperó la FJP, Amado Vudú. Se largó todo un plan de protección salarial con el repro de subsidio salarial para que no haya despidos. Rápidamente se largó un programa a través de AISA y a través de obras públicas de obras rápidas en los municipios. Extensión de cloacas, extensión de... Es decir, y se puso la asignación universal por hijo. En un año, entre el 2008 y 2009, se construyó un montón de medidas de apuntalamiento de la demanda interna. Y eso le permitió aguantar y después crecer. No hay que asustarse acá. Yo creo que no hay que asustarse. Yo creo que lo que hay que hacer en estos momentos es proteger el mercado interno, sin abandonar el frente externo. Obvio. Proteger el mercado interno y priorizarlo. Y ya te digo, medidas concretas de estímulo rápido a la demanda que se tomaron desde la recuperación de las FJP hasta la instalación de la asignación universal por hijo. Todo eso ocurrió entre fines del 2008 y 2009. Con eso aguantamos la crisis. Vos sabés que hoy el call center y los trolls de Cambiemos, que durante 4 años ignoraron el tema económico, del desastre no hablaban, han vuelto hoy a tratar de ligar el riesgo país de hoy con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Incluso con actitudes bastante desestabilizadoras de, bueno, ahora vamos a ir a pasar a hablar del conflicto del campo, pero a través de las redes sociales. Bueno, ¿no? yo creo que eso hay que contestarlo enérgicamente, no hay que permitirlo. Porque el gobierno es un gobierno
que desde el comienzo, y el presidente Alberto Fernández lo ha hecho, buscó el diálogo, la concertación y la negociación. Entonces no se puede permitir un ataque en este contexto. Lo que ha pasado hoy en el mundo es muy grave. Claro. Es muy grave. Entonces no se puede permitir en este momento un ataque mintiendo. Digo, hay que contestar esas mentiras. Macri es el responsable que Argentina sea vulnerable en el exterior por la deuda y por la rotura del mercado interno con las importaciones y por el encarecimiento de consumos básicos como los alimentos y la energía. Hoy el gobierno está tratando de dar vuelta a eso. ¿Por qué el coronavirus afecta a la economía? El coronavirus me parece que en China afecta a la economía porque, y yo no voy estando un sanitarista como Rashid, intervenir en esta polémica, me parece que si se produce un contagio masivo en una población como China, la demanda sanitaria es enorme, entonces ellos trataron, de hecho hicieron un hospital en una semana, ellos trataron de encapsular los focos de contagio para construir una normalidad. ¿Por qué? Porque si no hay un vuelco a la demanda sanitaria y efectivamente la tasa de mortalidad es menor que la de influenza y demás, pero sí habría una sobredemanda sanitaria. Eso provoca retracción. Al provocarse retracción en la segunda economía del mundo, inmediatamente eso implica que otros también provocan retracción e impacta en el insumo de insumos, que es la energía, que es el petróleo. Ahora, este pánico del capitalismo financiero, de que inmediatamente empiezan a vender los activos financieros, las acciones de las petroleras, los bonos de los países emergentes, se desploman, hacen lo que llaman el vuelo a la calidad, que es ir a comprar oro o bono del Tesoro norteamericano. Entonces se produce un desplome generalizado y una caída de activos financieros que obviamente impactan el valor de las empresas y en la situación de un país como el nuestro, que te llevan el riesgo país a 2.800 puntos en el marco de esta crisis, y nadie dice el desparpajo con que el Fondo Monetario rifó 45.000 millones de dólares y nos dejó una economía más endeudada, sin estabilidad, con más inflación, con más, un incumplimiento absoluto de la normativa. No recuerdan los trolls macristas que se fumaron un Fondo Monetario Internacional, caso inédito en la historia mundial. Ahora, por eso es muy importante, yo creo, no quiero, y tomo lo de Rashid, no quiero subestimar el ataque que sufre el gobierno, porque este locao patronal que hace el agro es insostenible, no hay ninguna razón, excepto que no quiero contribuir al esfuerzo de arreglar el problema externo que hemos generado. Claro. El ataque que se hace ahora sobre la suba del riesgo país que hacen algunos, y algunos analistas, es insostenible a la luz de haber endeudado al país como lo endeudaron en 4 años. 2 años con el mercado internacional, 2 años con el fondo. Yo escuchaba hoy algún medio que acompañó al macrismo durante 4 años, que no hablaron de economía, hoy estar preocupados por el riesgo país, cuando en 4 años no hablaron de economía porque protegían al gobierno. Pero a ver, digo, el macrismo se burló del control de cambios, ¿no? El mal llamado cepo. Y se puso como meta levantarlo. Y se podían comprar 5 millones de dólares y los exportadores no podían liquidar la divisa. Y antes de irse, tuvo que desesperado ponerlo porque no podía controlar el tipo de cambio. Lo puso Macri el cepo, sí, totalmente. Recordémoslo eso también. Y puso Macri las retenciones. Es sorprendente que el macrismo actúa como si no hubiera perdido las elecciones, no se hace cargo de nada. El ejemplo más claro fue los diputados que se levantaron y no quisieron tratar la reforma previsional de jueces y diplomáticos. Pero yo creo, y comparto lo que decía Alejandra, los próximos días van a ser difíciles. No se ha abordado, excepto Estados Unidos, paradójicamente con Trump, que sí mantiene y protege su economía y pone plata en la calle, como se dice en la jerga. No se ha abordado este tema globalmente y va a haber problemas, va a haber deterioro de los bonos, deterioro de las acciones, fuga de divisas. El gobierno tiene, insisto, proteger el mercado interno en línea con lo que está haciendo, pero profundizarlo, acelerarlo, garantizar el funcionamiento interno de la economía. Creo que también tiene que ser un momento para convocar, me parece, a una mesa de concertación por el tema precios.
Me Que parece, es un tema que sí, no me está parece que dando sí. los resultados y el esperados. otro punto que no es menor, hay que mirar a Brasil, porque Brasil hay dos problemas. Un tema político que es la agresión a las instituciones de la democracia. Sí. Convocar una marcha para cerrar el Congreso es fascista, digo, Totalmente. por donde lo quieras llamar. Claro. Totalmente. Y el segundo tema es esta devaluación del real, que es creciente. Cuanto más se evalúe el real y si hay un cierre de demanda mundial, nos van a tirar el stock brasileño por la cabeza.